¿Qué tal? Buenos días. Dicen que las malas noticias vienen de tres en tres y lo cierto es que en pocos días hemos acumulado varios presuntos asesinatos machistas en nuestro país. El último en La Coruña, donde ha fallecido una mujer a manos de su expareja, cuando aún estamos conmocionados por la muerte de una mujer en circunstancias similares en Málaga y por el asesinato de dos niñas en Almería, presuntamente a manos de su padre. Ante un suceso como este, creo que se debe de seguir consolidando la reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la infancia y la adolescencia contra la violencia. Bueno, muchos siguen preguntándose por qué alguien con orden de alejamiento de su expareja no la tiene respecto a sus hijos. Y por eso surgen voces que reclaman más protección para los hijos de mujeres víctimas de violencia machista. A veces las víctimas están dentro del radar del sistema de protección Biogen, pero ni así se puede evitar ese desenlace. ¿Es algo inevitable? Y si no, ¿cuáles son las carencias de este sistema? ¿Se trata de una cuestión de recursos materiales o faltan herramientas normativas? En lo que va de año, 7 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas. El último, este que les he comentado en Galicia, una mujer de 25 años asesinada en Ribeira, en La Coruña. El presunto asesino posteriormente intentó suicidarse. Fueron los vecinos los que alertaron de una fuerte discusión en el interior de la casa, pero cuando llegaron los servicios de emergencia se encontraron a la mujer ya fallecida. La asesinada deja un niño huérfano. De confirmarse como asesinato machista sería la víctima número 7 en lo que va de año, la 1247 desde que en 2003 comenzaron a contabilizarse estas cifras. En los últimos 2 días la violencia machista, como decimos, ha acabado con la vida de 2 mujeres y 2 niñas. Ayer el Congreso de los Diputados dio luz verde para actualizar los contenidos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que datan de 2017. Solo Vox votó en contra de esta revisión, aunque habrá que ver cómo se gestiona el debate en torno a las materias que quiere incluir el Gobierno dentro de esta revisión. La llamada violencia digital, la pornografía y la prostitución. ¿Están satisfechos con el resultado de esto? Y un apunte de última hora. La audiencia de Barcelona ha aceptado la libertad provisional para Dani Alves tras pagar una fianza de 1 millón de euros. Los magistrados ordenan que el exfutbolista entregue sus pasaportes y le prohíben acercarse a la víctima o comunicarse con ella. Recuerden que esta semana se revisaba su condena y que incluso la Fiscalía había propuesto ampliar 4 años y medio de prisión a 9. Y hoy además está previsto el entierro de las niñas de 2 y 4 años asesinadas en Albaloduí, en Almería. Sobre este caso queremos ahondar porque surgen dudas en torno al tratamiento que reciben los agresores respecto a los hijos. Susana Gisbert es fiscal especializada en violencia de género. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Hola, buenos días, encantada de estar con vosotros. Bueno, llama la atención que el asesino de Almería tuviera una orden de alejamiento por violencia al mismo tiempo que la patria potestad. ¿Puede un hombre saltarse una orden de alejamiento respecto a su mujer y no tener ninguna respecto a sus hijas en este caso? Vamos a ver, poder puede, ¿no? Y era evidente que en este caso lo que prevé la ley es que se suspendan las visitas cuando haya abierto un caso de violencia de género, pero hay excepciones, como toda regla general. La reforma hizo que la regla general sea esa, pero hay excepciones. Entre las excepciones es evidente que estaba, consideraron que estaba dentro, entre otras cosas porque no habían indicios, supongo, de agresión, de riesgo respecto de los niños y de las niñas, ¿no? Yo tengo que decir, siempre lo digo, ¿no?, que en el juzgado de violencia sobre la mujer no somos un órgano preventivo. Ojalá pudiéramos hacerlo, pero no somos un órgano preventivo, somos un órgano que actúa sobre hechos cometidos, ¿no? Las medidas preventivas son en otra índole, pero las medidas judiciales somos un juzgado que solo actúa cuando se ha cometido un delito y en proporción al delito cometido. El delito cometido en este caso no era un delito excesivamente grave y no tenía ninguna relación con las visitas de los menores, y teniendo en cuenta además que la madre reiteradas veces había solicitado que las medidas que había, incluso la intervención en un punto de encuentro, no siguiera existiendo, pues imagino que se tuvo en cuenta que todas estas circunstancias para adoptar la medida que se adoptó.
de continuar con el régimen de visitas. Lamentablemente es evidente que no ha sido suficiente para protegerlas, pero en muchos casos es muy difícil, ¿no? Deslindar todas estas cosas. A toro pasado es muy fácil hablar, Claro. pero cuando se oye a una mujer y una mujer dice que entiende que no hay ningún riesgo, que no quiere que intervenga el pez, que no quiere que quiere que le quiten la pulsera, bueno, pues es muy difícil argumentar una decisión en contra de todas estas cosas. Entiendo. Dice usted que el sistema no previene, aunque sí el biogen, ¿no? Que es un sistema de protección para las mujeres. Ahí sí se busca la prevención, ¿verdad? A través de establecer niveles de riesgo. Bueno, pero el biogen establece niveles de riesgo, pero los niveles de riesgo son para, quiero decir, el riesgo es para la protección que tiene que tener esta mujer, y si esa protección es judicial, siempre actuamos con hechos que han sucedido. Nosotros no podemos poner nunca una medida de protección de una mujer que simplemente dice que tiene mucho miedo, porque lo nuestro son medidas cautelares. Entonces, aunque se hable de valoración del riesgo, se debe valorar el riesgo, pero se debe tener en cuenta que se ha cometido un delito. Otra cosa es una protección policial, pero la medida judicial es muy difícil si hay. Muchas veces piensan, es que no me ha creído que tengo miedo. No, sí, muchas veces las creemos, pero si no hay un delito cometido no es competencia nuestra, no podemos hacerlo. Entiendo, pero ahí está también el tema de la violencia vicaria que se ejerce, pues en este caso sobre los hijos. ¿Está incluido también en biogen como una forma de violencia machista? Vamos a ver, la violencia vicaria está incluida en el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, que es la ley conocemos por Ley Integral para la Violencia de Género, y por supuesto en el sistema biogen uno de los ítems que se tiene en cuenta es si hay riesgo para los menores. Pero yo ya digo que el caso, no he visto el expediente y no lo conozco, pero entiendo que si no estaba conceptuado como un caso de riesgo para los menores es porque nunca habían tenido ningún indicio de ningún tipo de violencia respecto de esos menores, ¿no? Porque si no se hubiera suspendido el régimen de visitas sin ningún tipo a pesar de la oposición de la madre. Susana, nos queda de esta conversación la sensación de que a veces este tipo de situaciones es inevitable. No sé si usted percibe que hay un problema normativo de legislación o la necesidad de mayor control en los juzgados, a lo mejor para que ese riesgo sea menor todavía. ¿Se podría ahondar para evitarlo? Yo creo que lo que necesitamos es un cambio de concepto. Todo el mundo tiende directamente a buscar culpables y los culpables siempre están en los juzgados. No pretendo ser corporativista, pero sí que me gustaría que se entendiera que nosotros gestionamos el fracaso. Cuando ha fracasado todo lo que debe actuar antes, que es la prevención, es cuando actuamos, no podemos actuar después. Entonces, aunque nos dieran más medidas para evitar estas cosas, mientras no tengamos la posibilidad legal de tomar medidas cuando no hay nada, y esto no compete a un juzgado. El problema es que la ley de violencia de género, que tiene muchas cosas buenas, parece que solo se ha desarrollado en lo que hace referencia a los juzgados, ¿no? Y ya digo que nosotros lo que hacemos es gestionar el fracaso. Entonces yo creo que la solución a este tipo de situaciones está en poner la barrera muchísimo antes, ¿no? En la intervención pues, de los fuerzas y cuerpos de seguridad, de los servicios sociales, en detectar estas cosas que nosotros a lo mejor no podemos detectar. Susana, la actualidad malda, y quisiera conocer su impresión sobre una noticia que acabamos de conocer, la liberación del futbolista Dani Alves, condenado por agresión sexual a 4 años y medio de cárcel, y que se libere con apenas 1 año en prisión. ¿Cuál es su impresión sobre esta decisión judicial? Vamos a ver, yo no voy a comentar sobre decisiones que no conozco los entresijos, ¿no? Pero sí que puedo decir que con carácter general no es una decisión extraordinaria ni extravagante, ¿no? No he visto, sí que es verdad que en toda mi vida profesional nunca he visto una fianza tan elevada. Las fianzas siempre se hacen en relación con el caudal de la persona, ¿no? Que nadie piense que por el hecho de ser Dani Alves y tener 1 millón de euros va a salir, y que otro por no tener 1 millón de euros no va a salir, porque se considera así. Ahora bien, claro, yo como fiscal, puesto que la Fiscalía pedía una pena mayor, en principio mi posición no sería esa, ¿no? Pero sí que, bueno, yo creo que hay que poner un poco de cordura al asunto, y hay que decir que, bueno, pues si es una persona que no ha dado problemas en prisión, que
se mantienen todas las medidas para evitar que se fugue, pues a lo mejor aunque no la comparta, no es una decisión extraña ni diferente por ser Daniel Alves de ser cualquier otra persona. Claro, pero no se ha cumplido ni una quinta parte de la pena, ¿no? Esto no a la opinión pública le puede llamar la atención, ¿no? Porque sea tan temprana. Tendría que tener en cuenta qué informes han dado lugar a esta decisión, ¿no? Pero sí que puedo decir que por mi experiencia no es una decisión que sea extraordinaria ni extravagante. Entiendo. Susana, muchas gracias por habernos atendido. Gracias. Encantada. Un saludo. Bueno, miramos al Congreso. Recuerden, hoy sesión de control al Gobierno, una sesión de la que se esperaba que el caso Koldo estuviera muy presente. Centraba, de hecho, la mayoría de las preguntas y mociones, y después algunas derivadas, como las relaciones de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, con Air Europa antes del rescate de la aerolínea. Ahí ha hecho sangre el Partido Popular. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, volvía a pedir explicaciones al presidente, advirtiéndole de que si sigue sin responder habrá una investigación parlamentaria y, si es necesario, también judicial, han dicho. Sánchez ha respondido recordándole otra investigación, la investigación fiscal sobre la actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Más que justificado que el Ministerio... Le vamos conociendo. Quiere usted aparentar estar tranquilo, pero no, está muy nervioso. Y hace bien, tiene motivos. Por eso pone el ventilador a la desesperada. Y por eso le digo, mire, los españoles necesitamos algo más, merecemos algo más y tendremos algo más. Qué paciencia, señoría, qué paciencia hay que tener con ustedes. Mire, le diré una cosa. Sobre corrupción, señor Feijóo, este gobierno lo que está haciendo es colaborar con la justicia y asumir responsabilidades políticas. Sobre la colaboración con la justicia, ustedes, señoría, pero si lo que han hecho ha sido, en el caso Ayuso, señalar a la Fiscalía, señalar a la Agencia Tributaria y señalar a los medios de comunicación. Una intoxicación por gas podría ser la causa de la muerte de 4 personas halladas sin vida en una misma vivienda. Se trata de 3 hombres y una mujer. Estaban en 3 habitaciones distintas, sin signos aparentes de haber sufrido violencia. La hipótesis que se baraja es que la muerte haya sido causada por una intoxicación de monóxido de carbono. Todos llevaban varios días fallecidos. Fueron los vecinos quienes alertaron de esta situación. Bueno, vamos hasta el continente vecino, en concreto a Gambia. Ayer les contábamos que está a punto de convertirse en el primer país en revertir la ley que protege a las mujeres y niñas de la mutilación genital femenina. A pesar de tener una norma que prohíbe esta práctica desde 2015, el gobierno propone derogarla. Amnistía Internacional recuerda que se trata de una clara involución de los derechos humanos. 230 millones de mujeres y niñas en el mundo son víctimas de esta barbaridad de la mutilación genital femenina. Bueno, lo cierto es que resulta incomprensible para nuestra mentalidad que se mantenga esta aberración o que incluso haya gente manifestándose para que vuelva, como era el caso de Gambia, lo hemos podido ver. Estrella Jiménez Buisa es presidente de la Fundación Quirira, que lucha contra esta práctica, además también de luchar y de fomentar proyectos para ayudar a los niños en África, concretamente en Kenia. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estábamos viendo una manifestación de ayer. Lo cierto es que solo se ven hombres en esa manifestación, ¿eh, Estrella? Sí, la verdad es que ha sido una noticia muy, muy triste. Desde luego. Pero nos preguntamos qué está detrás de esta bárbara costumbre. ¿Esto es un precepto del Islam o es una práctica específica de África y parte de Asia? Sí, la mutilación genital femenina no es una cuestión de religiones. Nosotros trabajamos en comunidades que son musulmanas y algunas que son pues cristianas, protestantes, animistas. Es una cuestión de comunidades, no, por supuesto, de religiones. ¿Y qué está detrás de esta práctica? ¿El control de la mujer pura y simplemente o hay alguna otra cuestión que pueda explicarlo? Realmente es el control de la mujer y además nosotros en nuestros 23 años de experiencia trabajando en terreno lo que hemos visto es que al final es un negocio. Hay mujeres, hay hombres que se dedican al negocio de la mutilación genital femenina en el que las familias preparan a las niñas para un matrimonio temprano, forzado, y entonces los padres reciben realmente una dote cuantiosa y si la niña es joven y está mutilada, esa dote es mayor.
ese dinero que pagan por esa niña es mayor, con lo cual ganan las familias, ganan las señoras que se dedican a la mutilación y también incluso hay pues los jefes de clanes y de las tribus que a veces se llevan incluso un porcentaje de estas mutilaciones. Claro, lo que no se entiende tampoco es cómo un gobierno aparentemente legítimo pretende revertir una norma que lo prohibía, ¿no? Sí, bueno, pues hay presiones, me imagino, de tipo político, radicales, islamistas radicales, que defienden este tipo de control y de sumisión a la mujer. Es un tipo de violencia de género extrema, es el control de la sexualidad de las mujeres y en este tipo de contextos, como lo que está pasando en Gambia, pues no es comprensible de ninguna manera, pero sí que son los hombres los que lo piden. Hay muchísimas mujeres y muchísimos colectivos en Gambia y en países africanos que luchan por la no mutilación. De hecho, está descendiendo, pero sí que, bueno, pues hay esa parte más radical que mantienen las tradiciones. Y los políticos al final pues muchas veces aprovechan estas situaciones para dar la razón y así conseguir pues más apoyo popular. Estrella, ¿sabes si esta práctica se importa? Es decir, si cuando algunas comunidades se establecen en nuestro país o en el resto de Europa lo mantienen o la presión social para llevar a cabo esta aberración es menor. Normalmente cuando hay mujeres migrantes o población migrante en nuestros países, en España o en Europa, suele haber pues evidentemente todas las costumbres de estas comunidades vienen también a nuestros países. Entonces también traen la mutilación genital femenina y de hecho en España existen y en Europa protocolos de actuación que son pluridisciplinares contra la mutilación genital femenina para evitar que las niñas o que las mujeres que están en España pues cuando vuelvan a sus países de origen sufran esta mutilación. Son protocolos que tratan de informar sobre todo a las mujeres sin criminalizar, sin victimizar, pero siempre informando y diciendo lo que pasaría en España si hay una mutilación genital femenina, que está por supuesto penado por la ley. Bueno, Estrella, pues seguiremos atentos a lo que ocurra en Gambia. Ojalá se pueda, no sé, a través de la comunidad internacional, de los actores sociales, parar esta barbaridad que hoy hemos querido conocer un poco más de cerca. Gracias por atendernos. Sí, nosotros lo único que quería comentar es que hay una red nacional que se llama Libres de Mutilación Genital Femenina y se va a hacer un comunicado respecto a esta noticia. Bueno, pues esperemos que se consiga frenar. Gracias, Estrella. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, Salvamento Marítimo rescataba anoche un nuevo cayuco en el Hierro. Estas imágenes que van a ver son publicadas precisamente por Salvamento y nos parecen muy gráficas, ¿eh? Nos muestran a las claras lo que es una travesía en medio de un mar embravecido de ese cayuco antes de ser ayudado en alta mar. Se pueden hacer idea de cómo es ese trayecto, de la situación en la que se encuentran esas personas y de los problemas que puede generar pasar varios días así, a veces a la deriva. Bueno, hasta el muelle de la Restinga llegó ese cayuco. A bordo iban 58 personas, 3 de ellas tuvieron que ser derivadas al hospital, pero su situación no reviste gravedad. Bueno, llama la atención que se esté abriendo una ruta directa hacia Baleares. Eso es lo que parece, por lo menos el que desde el pasado domingo hayan sido rescatadas 18 pateras en esa isla. Entre Formentera y Mallorca, concretamente, suman ya 138 migrantes, todos de origen magrebí en buen estado de salud. En lo que va de año llevan más de 30 embarcaciones con 500 personas a bordo. Los últimos anoche, 44 en 3 barcas. Bueno, y sobre migración también nos llegan noticias de Estados Unidos, donde la Corte Suprema ha dado luz verde a la ley migratoria de Texas, la más dura de todo el territorio. Apenas estuvo vigente 8 horas porque ha vuelto a ser bloqueada. Atención, porque esta nueva ley, que nace con polémica, permitiría a las autoridades locales detener y reenviar a sus países de origen a indocumentados. Desde México han ofrecido alternativas.
Estados Unidos acaba de dar el visto bueno a una ley que permitiría detener y deportar a las personas migrantes que no cuenten con documentación. 6 jueces conservadores contra 3 liberales. Esa fue la votación que, sin embargo, apenas estuvo vigente unas horas. Un tribunal de apelaciones la ha bloqueado. Se trata de una normativa que nace con polémica porque la migración pasaría a ser delito en todo territorio americano. Esto nos preocupa demasiado, ya que no se han escuchado los argumentos, no se han escuchado si esta ley es legal o constitucional todavía. Es una ley antimigrante, xenofóbica, discriminatoria. El texto de la ley, que nace en Texas, también deja abierta la posibilidad de que esos migrantes sean metidos directamente en la cárcel, aunque lleven años de residencia en Estados Unidos. Podrían ser solicitados sus documentos en cualquier lugar, salvo en iglesias, hospitales y centros de salud. Que podemos hacer que esta ley sea invalidada completamente. Lo dicen los expertos en migración y también representantes mexicanos que consideran que su país apuesta por un programa de movilidad humana legal y organizado. La experiencia de México, por ejemplo, como lugar de salida, de llegada, pero también de retorno. El próximo 3 de abril la justicia volverá a manifestarse sobre este asunto. En Gaza la guerra se sigue cobrando víctimas. Asciende a 27 el número de muertos por el ataque israelí en el campo de refugiados de Nuseirat y los heridos se cuentan por decenas. El sistema sanitario está saturado y la hambruna empieza a ser ya tan dañina como las bombas. Israel y Hamás se han vuelto a sentar mientras tanto a una mesa para buscar un alto el fuego. No hay tregua para Gaza. Aviones israelíes han vuelto a atacar el campamento de refugiados de Nuseirat. En los bombardeos han muerto al menos 27 personas, entre ellos 9 niños. Los heridos se cuentan por docenas y algunas víctimas siguen atrapadas bajo los escombros del edificio de 3 pisos. Las operaciones de rescate aún están en marcha. La hambruna empieza a ser tan dañina como las bombas. En el norte y centro de la franja, el 30% de los menores sufre desnutrición. En este centro de la UNRWA, decenas de niños se agolpan a las puertas para conseguir una ración de comida. El sistema sanitario apenas puede mantenerse operativo en los hospitales asediados por el ejército, faltan medicamentos y los médicos empiezan a sufrir la falta de alimentos. Tenemos que compartir la comida entre los compañeros, ya no tenemos fuerzas para trabajar, nos desmayamos atendiendo pacientes, cuenta este sanitario. La comunidad internacional eleva el tono. Naciones Unidas dice que utilizar el hambre como arma es un crimen de guerra. Y Estados Unidos 100% of the population in Gaza. También reconoce que la situación es horrible para el 100% de los gazatíes. Rusia evacúa a 9.000 niños de Belgorod, ciudad fronteriza con Ucrania, debido a los bombardeos que están llegando también a esa localidad. En las últimas horas, 4 personas, entre ellas 2 adolescentes, resultaron heridas. 10 casas residenciales sufrieron daños, al igual que una escuela y una guardería. Además, 13 coches fueron alcanzados por los bombardeos ucranianos. Vladimir Putin ha dicho que está a punto de crear una zona de seguridad en la zona para evitar nuevos ataques. Denis Kostev es uno de los más de 4.000 niños que Rusia capturó y llevó a territorio ocupado tras la invasión en 2022. Nos dijeron que íbamos a un campamento de vacaciones para niños en Crimea, dice Denis. Imágenes de las cámaras de seguridad muestran muchas visitas de las fuerzas rusas a los orfanatos en busca de información y documentos. Cuando llegamos, inmediatamente nos dijeron que los símbolos ucranianos y las consignas nacionalistas estaban prohibidas. Esto fue suprimido, pero no diría que se hizo mediante una fuerte presión. Se llevaron a cabo charlas educativas, apunta Denis. Después de varios meses en campos para dormir de Crimea, los adolescentes terminaron en la ciudad ocupada de Genichesk. Nos quedamos impactados. Tomé un vídeo de las condiciones en las que nos enviaron. En mi habitación, cuando entré, hacía 0 grados centígrados. Después de grabar esos vídeos, literalmente me amenazaron y me dijeron: te llevaremos al bosque y, por decirlo suavemente, te daremos una buena paliza, apunta Denis. El joven, que ahora tiene 18 años, consiguió huir de la zona ocupada por Rusia. Ahora vive en Varsovia a la espera de conseguir los papeles para entrar en Alemania. Allí espera reencontrarse con su abuela y su hermanastro.
Bueno, en otra zona de tensión a nivel mundial, Corea del Sur y Estados Unidos continúan sus ejercicios militares conjuntos después de que Corea del Norte disparara varios misiles de prueba. En el ejercicio participaron 470 soldados con tanques y otros vehículos en unas maniobras en varios ríos del país surcoreano. Hoy el líder norcoreano, Kim Jong-un, ha vuelto a dirigir desde tierra la prueba de un nuevo misil, dicen que es hipersónico. Y Taiwán advierte de la existencia de una enorme base militar china cerca de la disputada isla de Taiping, una isla principal posesión de Taiwán en el mar meridional chino, rica en reservas de gas, petróleo y pesca que reclaman varios países de la zona. Taiping volvió a ser noticia tras el anuncio de una visita a la isla de una delegación taiwanesa. Filipinas y Estados Unidos también han entrado en conflicto respecto a esta isla. Bueno, de nuevo en Estados Unidos a Donald Trump se le acaba el tiempo para pagar la fianza de $464 millones que le exige el juez por su caso de fraude, por el que se considera responsable de inflar el valor de sus propiedades y engañar a prestamistas y aseguradoras. Ahora son precisamente las aseguradoras las que no quieren prestarle el dinero. Sus abogados argumentan que es imposible reunir esa cantidad. El propio Trump dice que tendrá que hipotecarse o vender propiedades a precio de saldo. Tiene hasta el 25 de marzo para reunir esos 464 millones. Este es el ex asesor de Donald Trump, precisamente Peter Navarro, que ha ingresado en una cárcel de Miami para cumplir una condena de 4 meses por negarse a cooperar en la investigación del Congreso sobre el asalto al Capitolio. Navarro se convierte en el primer cargo de alto rango de Trump en cumplir condena por esos hechos. El expresidente, salido en su defensa, argumenta que se trata de una casa de brujas de la administración Biden. Una pausa y a la vuelta pondremos el foco en Cuba. Ya sabemos que la situación allí ha empeorado, incluso nos llegan imágenes de protestas en las calles. En unos minutos ahondamos en lo que está sucediendo en esa isla caribeña. No ha hecho nada. ¡Ahí, cojones, que no me quiten! ¡No me quiten! Una noticia de última hora, la Guardia Civil está registrando en estos momentos la Federación Española de Fútbol en una investigación relacionada con supuestos contratos irregulares en los últimos 5 años. Ya ha practicado algunas detenciones. La operación está dirigida por un juzgado de Majadahonda en coordinación con la Fiscalía, es lo que sabemos hasta el momento. Y queremos mirar un día más a Cuba, un país con el que tantos lazos tenemos aquí en Canarias. Esta semana los residentes cubanos en Florida han aplaudido las protestas que tuvieron lugar en varias ciudades de la isla durante el fin de semana. Creen que es un reflejo del malestar ciudadano por los deficientes servicios públicos en la isla. El país está viviendo una de las peores crisis económicas en las últimas décadas. La movilización de decenas de personas en varias ciudades de Cuba durante las últimas horas para protestar generó reacciones de apoyo de esa comunidad en Florida que solicitó asistencia al gobierno de Estados Unidos. Y es hora que el presidente Biden, si tiene la tecnología, utiliza esa tecnología para que deje que el pueblo cubano pueda comunicarse entre ellos. Porque la primera cosa que hace el gobierno cubano cuando tiene un tipo de situación, cuando tiene demostraciones de miles y miles de personas en las calles, paran el Internet. Activistas en el sur de Florida destacaron el peligro de arresto que enfrentan los manifestantes en Cuba. Casi 300 personas fueron sentenciadas por su presunta participación en las protestas ocurridas en julio de 2021. No está sucediendo otra cosa que el despertar cívico y patriótico de un pueblo que se ha cansado de vivir bajo la esclavitud, bajo la presión y bajo la falta de libertades. Este lunes el Departamento de Estado se pronunció. Creo que lo que estamos viendo es un reflejo de la terrible situación que vive la isla. Cuba vive una de sus peores crisis económicas y energéticas exacerbadas por apagones, escasez de alimentos e inflación.
Las protestas por la escasez de productos básicos se están sucediendo por toda la isla. Este vídeo, por ejemplo, fue grabado en la localidad del Cobre, donde decenas de personas se reunían en la plaza del pueblo para cantar por la libertad y manifestarse por la situación que están soportando. Él no ha hecho nada. ¡No se quiten! ¡Ahí, cojones, que no se quiten! ¡No se quiten! Bueno, lo cierto es que es difícil saber con exactitud lo que está ocurriendo en Cuba. Una de las primeras medidas del régimen en estas protestas es apagar Internet y tratar de acallar las manifestaciones. Vamos a hablar con alguien que conoce bien la situación allí. Yotuel es cantante, compositor y actor cubano. ¿Qué tal, Yotuel? Buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Yotuel, el régimen comunista no se puede decir que haya dado prosperidad a los cubanos, pero ¿cree que estamos ante la peor situación económica que se recuerda o esto es algo que se repite cada cierto tiempo allí? No, estamos en presencia del fin de ese régimen esclavista que tiene sumido a mi pueblo durante 65 años a una miseria. No solamente es muy lindo lo que pusiste porque las mujeres cubanas, le quiero mandar desde la televisión canaria, un saludo y estoy demasiado orgulloso de la mujer cubana. Son las mujeres las que están llevando en Cuba los pantalones de plantarse frente a la dictadura, de decir como dice ella, no te quites cojones, no te quites. O sea, es increíble cómo esas mujeres que están sufriendo por sus hijos, que no tienen comida, luz, libertades, que lo único que logran es esperar a que su hijo crezca para que se vayan del país, para que emigren, para que se escapen en una balsa, para que se líen con una turista, para que jineteen. O sea, esas madres saben a lo que están exponiendo a su hijo dejándolo en Cuba. Entonces ellas quieren que Cuba sea libre por eso mismo, para que esos hijos que nacen en Cuba tengan un futuro mejor, tengan una vida digna, tengan un valor al país y no como hemos hecho a lo largo de tantas décadas, escapar, irnos y olvidarnos de Cuba. ¿Me entiendes? Entonces, este grito legítimo que está pidiendo el pueblo cubano es algo que va a venir sí o sí. Es que por más que la dictadura intente acallarlos, meterlos presos, acusarlos de traición a la patria, como han acusado a mi hermano Michael Osorbo cuando cantó Patria y Vida, aunque ellos intenten incomunicar a Ferrer, aunque ellos intenten usar la fuerza contra un pueblo sin armas, un pueblo honesto, un pueblo que pide a gritos libertad de una forma cívica, sin agredir, sin ofender, ellos tienen los días contados. Yotuel, usted precisamente lo ha nombrado, es uno de los creadores de la canción de Patria y Vida junto a su hermano también, la cual ya es un himno de libertad para todos los cubanos, pero muchos se preguntan cómo no hay más protestas ante la situación que están pasando, o quizá las hay, pero no nos están llegando en gran medida. Mira, el régimen, como tú dices, lo primero que hace es corta la internet, corta el suministro de luz y aprovecha y mete a las tropas especiales a que golpeen, apaleen y encarcelan sin ningún tipo de pudor tanto a niños. Hay 35 menores presos en Cuba por decir patria y vida y por decir queremos libertad. O sea, el régimen no tiene piedad, no es humano, son gente sin alma, porque lo que está pidiendo el pueblo cubano es algo digno, que es la libertad. Ellos están quebrados, entre la cúpula están en pleitos, han estafado, han robado, se ha detectado casos de corrupción gigantes, ministros, gente que maneja. Claro, hay tanto descontrol, hay tanta mentira y hay tanto dinero que Cuba, que el régimen tiene de otros países, que claro que hay mucha corrupción, pero ese dinero no se ve en el pueblo. A Cuba entran coches de alta gama de Estados Unidos, Mercedes, BMW, están haciendo hoteles, todos los días se fabrican hoteles, pero el pueblo sigue comiendo de la calle, sigue en la miseria. Y eso... Está señalando usted ahora mismo los problemas dentro del régimen. El otro día hablábamos con la hermana del exministro ya de Economía y ex viceprimer ministro también del país, que parece
decía ella que lo han situado como cabeza de turco por las duras medidas económicas que está soportando ahora la isla. ¿Está de acuerdo en que se está buscando un culpable? Yo no conozco a esa persona ni conozco a esa familia. Lo que sí conozco es que cualquier persona que venga del régimen ha colaborado con ese régimen, y más si es un ministro de Economía, claramente estuvo con ese régimen, aprobó las medidas del régimen contra su pueblo. No es ningún santo, no estamos hablando de ningún santo, no estamos hablando de nadie que no tenga pleno conocimiento de lo que estaba haciendo en contra de ese pueblo. Entonces, a mí lo que puedan decir de esa mujer, a mí totalmente me parece incoherente, no solamente a mí, a todos los cubanos del mundo. Esa mujer ni nos representa ni está diciendo la verdad. Su hermano fue cómplice de ese régimen y su hermano sabe tantas cosas como las sabe todos los que forman parte de ese régimen de una forma u otra. Que se lo hayan querido, como dicen en Cuba, cepillar, eso es problema de la cúpula entre ellos. Claramente entre ellos están robando a capa y espada. Acá, o sea, Cuba debe como 100.000 millones. ¿A dónde fue parar todo ese dinero? ¿A dónde? Estamos hablando de 100.000 millones. Yotuel, por último, me imagino que usted está en contacto con personas de una forma o de otra que están ahora mismo en Cuba soportando una situación muy difícil. ¿Hasta qué punto las carencias son importantes? ¿Se puede decir que hay gente que está pasando hambre ahí en la isla? Se puede decir que Cuba está sumergida en la miseria. Te voy a mandar dentro de poco un video donde hay un camión de huevos que se cae al suelo y los cubanos empiezan a recoger ese huevo roto con tierra para llegar a su casa, intentar lavarlo y darle de comer a sus hijos. Hay un policía que le quitó la mercancía a un vendedor ambulante y ese vendedor ambulante tiró los frijoles a la calle en forma de protesta y el pueblo se tiró a la calle a recoger los frijoles. Cuba está sumida en una miseria. Y cuando llegamos a la miseria, ahí hay carencia de todo, carencia de fe, carencia de alma, carencias humanas. Entonces, por ese motivo es que Cuba quiere ser libre, para salir de esa miseria donde este régimen y dictadura ha sometido al pueblo cubano. La última cuestión, Yotuel, ¿hay una alternativa, hay una oposición organizada de alguna manera, con cabezas visibles o todo lo visibles que puedan estar para evitar la represión? Claro que hay una oposición visible y lista para en el momento en que esa dictadura deje el poder, ayudar a ese pueblo a salir de tantos años de sufrimiento. Claro que hay, no solamente con una visión próspera, sino con recursos, con dinero, con mucho dinero, porque ese país hay que rehacerlo completamente. Cuba está destruida, no hay calle, no hay infraestructura, no hay edificios, no hay nada, o sea, se están derrumbando. Cada vez que pasa un ciclón, se derrumba un edificio en La Habana y mueren 4 o 5 personas y a nadie le importa. Esas personas que murieron, el gobierno no se hace cargo de la familia, no hay indemnización, no hay prevención, no hay nada. O sea, ahora mismo Cuba es un país salvaje. Cuba es un país salvaje ahora mismo. Yotuel, muchas gracias por habernos atendido, por habernos prestado su tiempo. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Ya ve que estamos muy atentos aquí desde Canarias a lo que ocurre en Gracias a ti, país. gracias a todos, Canario. Y sobre todo una entrevista que me hizo un periodista en Estados Unidos. Me dijo, bueno, el día que Cuba sea libre, ¿cómo quieres que se parezca? ¿Se parezca a Miami o se parezca a Puerto Rico? Yo le dije, ojalá mi Cuba libre se parezca a Canarias. Bueno, ojalá. Le agradecemos el piropo. Gracias, Yotuel. Buenos días. Gracias a ti, Roberto. Bueno, a lo mejor ya lo han notado, vamos a cambiar radicalmente de asunto. Ojalá que sí. Hoy es el Día Internacional de la Felicidad y atentos porque en esto también hay un ranking, ¿eh? La Champions League de los países más felices del mundo la gana y de goleada Finlandia. 7 años consecutivos lleva Finlandia revalidando su título de país más feliz del mundo. Pero ¿por qué son tan felices los finlandeses, siempre abrigados hasta los dientes? Pues la clasificación tiene en cuenta variables como la salud, la generosidad o la libertad. Y datos en mano, Finlandia cumple con varios requisitos clave. The factors that we find do help explain variation between populations have to do with GDP per capita. There's no way around it. Y se podrán imaginar lo que explica este experto de la Universidad de Oxford, que uno de los principales es el PIB y también los sueldos. Pero además Finlandia gana por su educación y sanidad públicas, por el transporte de calidad, por los niveles de seguridad o por tener el aire más limpio del mundo. Y eso que en las variables no aparecen las auroras boreales.
Detrás de Finlandia en la clasificación están Dinamarca e Islandia, y España no aparece hasta el puesto 36 y bajando porque el año pasado estaba más arriba. Puede tener que ver en esta discreta posición otra variable que influye, como es la percepción de la corrupción en el país. Pero no está todo perdido, porque otro estudio ha buscado y encontrado los pueblos más felices de España. Gana Ronda en Málaga. Y gana también la gastronomía, y en este recetario han aunado las recetas de esos 35 pueblos más felices de este país. Bueno, a ver cómo están de felices esta mañana Wendy Fuentes y Pedro Machín, a punto de empezar Ponte al Día. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros. Muy buenos días, Roberto, muy felices. Esperábamos un pequeño guiño, sí. Muy felices de estar con todos ustedes, como siempre, todos los días de 12 a 2 y media aquí en Televisión Canaria. Enseguida vamos a comenzar el programa de hoy, como siempre también ejerciendo de altavoz de las denuncias que ustedes nos hacen llegar aquí a nuestro programa. Vamos a estar en Santa Cruz de Tenerife. Los vecinos de la calle Ramón y Cajal quieren denunciar la acumulación de basura y también la aparición de ciertos conflictos en su zona. También vamos a estar en Telde. Allí un grupo de vecinos teme por la integridad de su edificio y todo por los problemas de aguas fecales que se están registrando en los bajos de ese inmueble. Bueno, y tras un invierno casi inexistente, hoy le damos la bienvenida a la primavera, y para muchos es sinónimo de alergia. Sí, 14 millones de españoles padecen algún tipo de alergias, y de hecho la Organización Mundial de la Salud prevé que para el año 2050 la mitad de la población mundial tenga algún tipo de alergia. Hoy vamos a hablar con Jessica Bacante, nuestra médico de cabecera, pues, algunas claves para sobrellevar mejor esta etapa del año. Bueno, ¿y sabían ustedes cuántas bacterias se pueden llegar a acumular en nuestro cepillo de dientes? No le vamos a dar la cifra, tienen que quedarse con nosotros para conocerla. Tan solo les voy a dar una pista. Es el equivalente a 5 veces la población de Canarias. Vamos a hacer un análisis de todo lo que nos podemos encontrar en nuestro cepillo, y también vamos a conocer algunas claves para saber cuándo tenemos que cambiarlo. Y esta cifra solo en un cepillo de dientes, ¿eh? Ojo, porque hoy vamos a llevarles alguna que otra sorpresita en este sentido. A 7 días prácticamente de la Semana Santa, Canarias se postula como uno de los principales destinos turísticos para el turista nacional principalmente, y también para el turista extranjero. Y además ya avanza grandes datos de ocupación. Eso sí, la Semana Santa más cara en comparación al año 2023. Vamos a hablar de previsiones, vamos a hablarles de precios, y también hablaremos con la patronal y con los trabajadores del sector. Estos son algunos de los ingredientes de los principales temas que vamos a abordar hoy, pero ya saben que, como siempre, tratamos más asuntos hasta las 2 y media de la tarde. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, enseguida llega Ponte al Día. Antes, una anécdota que nos llega desde Uruguay. Lo que van a ver es el Ministerio de Salud de ese país. Por fuera es un edificio normal, ¿eh? El problema lo tienen dentro, porque se ha convertido en el refugio de decenas de murciélagos, hasta tal punto que ha tenido que cancelar la atención al público y enviar a sus trabajadores a casa a teletrabajar para tratar de sacar de ahí a estos animalitos. Bueno, y llegan cambios en el tiempo. Por lo pronto, las ansiadas lluvias que no habían llegado en 6 meses parece que van a llegar con la Semana Santa, Emilia. Tú sabes que eso es así, Roberto. Buenos días. Llueve en carnavales y llueve en Semana Santa, y eso ya es, pues bueno, forma parte de la meteorología también. Pues sí, tenemos una dana a la vista. Ya veremos cómo se comporta, porque las danas suelen ser estructuras que suelen ser erráticas y que luego, pues nosotros pronosticamos que va a caer en algún sitio y al final cae entre una isla y otra, y bueno, y salen los memes que salen en todas las redes, que ya todos los hemos visto. Vamos a analizar primero la situación. Venga, con la imagen de satélite, ahí vemos esa perturbación. Es una primera perturbación, una primera dana que se va a ir desplazando hacia el sur. Esta no va a ser la más importante. Detrás de esta viene un embolsamiento de aire frío en altura que se va a alimentar de esta, y entre las dos pues irán llegando hacia el archipiélago canario y se colocarán encima de las islas de cara al sábado, viernes por la tarde, sábado, aunque sus efectos comenzarán a notarse desde mañana por la tarde. Hoy lo que tenemos es un ligero frente muy deshilachado, muy desdibujado, procedente de esa perturbación que veíamos ahora. Ahí ven fragmentado que alguna gota ha dejado, por ejemplo, en el norte de la isla de La Palma, en Garafía, más de 3 litros por metro cuadrado, poca cosa. Destaca el viento, y ha sido importante, por ejemplo, 91 kilómetros
kilómetros por hora. Ha llegado a soplar en Arure, en la isla de La Gomera, no, en Vallehermoso, en Alojera, en la isla de La Gomera. También 89 kilómetros por hora en puntos de vecindario, en la isla de Gran Canaria, 84 kilómetros por hora en la isla del Hierro, en la Dehesa. Hay avisos amarillos activados por ese fuerte viento, que el día de más viento, en lo que desde hoy hasta el fin de semana va a ser desde esta tarde hasta mañana a mediodía aproximadamente. Luego se va a retirar ese viento y probablemente vuelva de cara al fin de semana. Vamos con los modelos de previsión para situar esa Dana. De momento, ese embolsamiento de aire frío en altura. Esta es la primera que veíamos en la imagen de satélite. Esta es la segunda, que va girando y va colocándose encima del archipiélago, haciendo que el viento cambie a noroeste. Temperaturas a 3.000 metros de altitud, que van a estar muy por debajo de los 0 grados, 6 grados bajo cero a 3.000 metros de altitud, con lo cual el pico del Teide lo coge de lleno. Estas son estructuras también que suelen ser inestables, erráticas, y que hay bastante contraste, el gradiente térmico entre la masa de aire fría que tenemos a esta altura y la masa de aire cálido que tenemos en superficie. Ese contraste puede desencadenar fenómenos tormentosos, granizo y cota de nieve. Ya decimos que a día de hoy también sigue marcando esa cota de nieve para el sábado, por encima de los 1.700, 1.800 metros de altitud. Ya veremos si eso ocurre realmente. De momento, lo siguiente que vamos a tener son esas rachas de viento durante esta tarde y mañana por la mañana, y vemos cómo esas rachas pueden superar los 80 kilómetros por hora, pues principalmente en el noroeste y sureste de las islas, con mayor relieve en canales entre islas. Pero fíjense cómo mañana por la tarde ese viento, por ejemplo, se retira de las islas orientales y poco a poco se va retirando también del resto. Corresponde con la llegada de la Dana y el giro de la Dana. El centro de esa Dana no tiene viento en el centro, pero sí en los alrededores. Por lo tanto, el viernes por la noche del sábado veremos cómo esa Dana la tenemos justamente encima. Ocurre un poco como el ojo del huracán, que en el centro no hay viento. Pues esto mismo, ¿verdad? Venga, hay activados avisos amarillos para las próximas horas. Bueno, pues aquí los tenemos, sobre todo en la isla del Hierro, en La Gomera, sureste y oeste de la isla de Tenerife, área metropolitana, la parte sur del área metropolitana de Tenerife. ¿Por qué? Pues que va girando a componente noroeste a noroeste y se acelera por el relieve, por las montañas de Anaga, justo ahí, en el área metropolitana. Sureste y oeste también en la cumbre de la isla de Gran Canaria, rachas que podrían superar los 70 kilómetros por hora, lo hemos visto hoy, que ya los han superado de hecho. Y luego costero, a fuerza 7 en las costas de La Gomera, en el canal entre Tenerife y Gran Canaria, en el sureste y oeste de Tenerife y también de Gran Canaria, y puntualmente fuerza 8, esto quiere decir rachas de hasta 74 kilómetros por hora también en el canal Anaga-Agaete. Se quitan estos avisos mañana por la mañana y se reactivan por la noche el costero solamente en la isla de La Gomera. En cuanto a precipitaciones, ¿qué cabe esperar? Bueno, pues de momento hoy poca cosa, pero miren cómo a medida que avance la jornada, mañana por la tarde empiezan esas precipitaciones a aparecer, y luego de cara al viernes, fíjense cómo entra la mayor parte de la masa con humedad por la parte nordeste del archipiélago, porque la Dana se sitúa en esa zona. Son precipitaciones que van a caer en el norte de las islas, ahí vemos en el nordeste de Tenerife o norte de Gran Canaria, isla de Lanzarote también con una humedad muy alta. No se descartaría que el sábado, por ejemplo, se pudiera producir una granizada, porque la temperatura a mucha altura es bastante baja. Ya veremos si realmente ocurre. Y luego ya de cara al sábado probablemente se repita un panorama como este y el domingo tienda a remitir. Bueno, esto es un pequeño avance de lo que va a hacer esa Dana, pero mañana, por ejemplo, pues ya mañana por la tarde hemos significado los chubascos. Los chubascos incluyen una nube, un sol y unas precipitaciones, pero esto quiere decir que por la mañana va a estar el ambiente bastante tranquilo, pueden verse cielo despejado y esa nube y decir dónde está la lluvia, pero por la tarde esperamos que esas precipitaciones empiecen a caer por el norte de las islas con mayor relieve, puntualmente también incluso en la isla de Lanzarote, con viento que va a soplar de componente norte moderado, de noroeste en las islas orientales, complicaciones en la mar con mar gruesa en las costas del norte, marejada en las costas del sur, y temperaturas que mañana de momento no van a variar demasiado, salvo en el interior y cumbres de la isla de Tenerife, puntualmente también en la isla de Gran Canaria. El bajón también se producirá de cara al jueves, Roberto. Por lo tanto, Dana sí, tenemos una Dana encima para este próximo fin de semana, es inestable pero también es errática, así que vamos a ver en qué posición queda y de qué manera interactúa esa masa tan fría con la cálida que tenemos para recibir la primavera revoltosa, ¿no? Y una Dana inestable y errática, no vienen danas formales, ¿eh?
Emilia tiene que... Las danas no son nada formales. No, ya veo. Gracias, Emilia. Venga. Hasta mañana. Bueno, nos vamos con el artista grafitero Banksy. Reconoce ser el autor de un nuevo mural en Londres, un mural que ha realizado tras un árbol usando tonos verdes. Bueno, ahí se ve una figura humana con una manguera. Los expertos aseguran que el mensaje está claro: llamar la atención sobre el cambio climático con ese árbol huérfano de hojas. Miren, justo hoy, cuando da comienzo la primavera, habrá que proteger ese muro también de Banksy que se acaba de revalorizar de golpe. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!